Le voy a compartir una imagen para que ustedes vean. Sería la siguiente. Fotos. Esta de acá. Bien. Vemos una imagen en la cual tenemos una persona que está tirando de una caja con un ángulo, ¿sí? Y lo hace a través de una distancia D. Eso sería la situación que estamos viendo. Parece que tuviera un auricular en la cabeza. No sé, debe estar escuchando música mientras tira de la cuerda. Así que vamos a ver qué significa eso. Supongamos que tenemos entonces una caja que está siendo tirada con una fuerza, con un ángulo alfa, ¿sí? A lo largo de una distancia que vamos a llamar D. ¿Sí? Lo hace a través de esta distancia. ¿Qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta para el trabajo? Vamos a tener que tener en cuenta el sentido de movimiento que tiene el objeto. Esto que estoy marcando acá es el sentido de movimiento. Muy importante. Y ya van a ver por qué. ¿Por qué es muy importante? Porque justamente nos va a marcar el eje del movimiento, el ángulo que va a tener cada una de las fuerzas. ¿Está? Por ejemplo, si yo tuviera que hacer el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo, voy a tener la fuerza F, voy a tener la fuerza de rozamiento que va para atrás, voy a tener la fuerza peso que va vertical hacia el centro de la Tierra, y voy a tener la normal que va hacia arriba. Esas serían las 4 fuerzas que aparecen en esta situación, ¿sí? Bien, ¿cómo muestra la segunda imagen que voy a compartir? Ahí tienen. Que no, se me fue. Esta, ahí. ¿Ven? Ahí la tienen. Supongamos que son 40 metros, la distancia son 40 metros, 40 metros, ¿sí? Supongamos que la masa del cuerpo va a ser, qué sé yo, 1 kilogramo, y la fuerza que haga la persona va a ser de 100 newton. Vamos a inventar una situación hipotética de esto. ¿Sí? Bien, entonces, digo que es muy importante saber el ángulo. ¿Por qué? Porque el trabajo, que lo vamos a simbolizar con la letra L, que viene del latín labor, va a ser igual al producto de la fuerza por la distancia, por el coseno del ángulo que forme la fuerza con el sentido de movimiento. Vuelvo a repetir, va a ser el producto de la fuerza que estemos usando, que calculemos el trabajo, la distancia por el coseno que forme el ángulo con el sentido de movimiento. Si vamos a trabajar cuáles son las unidades de trabajo, vamos a tener que fuerza lo medíamos en newton, la distancia la medíamos en metros, y bueno, coseno no tiene unidades, por lo tanto, newton por metro para nosotros va a ser joule. Esta es la nueva unidad que vamos a utilizar en física, joule. Que sería lo mismo que tener kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado por metro. A ver si se ve bien. Sí. Kilogramo.
kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, por metro. Eso sería joule también. Entonces, vamos a analizar cada una de las situaciones para la fuerza. Y vamos a aprender cómo calcular el trabajo. Vamos primero con la fuerza F. Con la fuerza F, nuestro sentido de movimiento es este que tenemos acá. Ese es nuestro sentido de movimiento. El ángulo que tenemos acá le vamos a poner 30 grados. O sea que acá vamos a tener un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Un ángulo de 30 grados. Y vamos a decir que el trabajo de la fuerza F va a ser igual a la fuerza, que son 100 newton, multiplicado por la distancia, que son 40 metros, multiplicado por el coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados es 0,866. 0,866. Que si lo multiplico por 100 me da 86,6. O sea que 86,6 lo voy a multiplicar por 40. 86. Va a dar 3.464. Muchísimas gracias. 3.464 joule. Bien, ya tenemos el trabajo de la fuerza F. Vamos al caso de la normal. Vamos a ver el caso de la normal. Tenemos la normal, que va hacia arriba, verticalmente, y nuestro sentido de movimiento es este de acá. ¿Qué ángulo va a formar la normal con el sentido de movimiento? Este sería el ángulo. 90 grados. 90 grados. Bien. Pregunto, ya que tienen la calculadora, ¿cuánto vale el coseno de 90 grados? 0. 0. Pregunto, si el coseno vale 0, ¿cuánto vale el trabajo de la fuerza normal? 0. 0. 0 joule. Quiere decir que la normal no hace, perdón, no sé por qué me metí acá, la normal no hace trabajo. ¿Sí? La normal no hace trabajo. Vamos al peso. Vamos al peso. La fuerza peso está yendo vertical hacia el centro de la Tierra. Nuestro sentido de movimiento es este que tenemos acá. Y vamos a tener que tomar desde el sentido de movimiento hasta la fuerza peso. ¿Qué ángulo tengo ahí? 270 puede ser. 270 grados, muy bien. La fuerza peso forma un ángulo de 270 grados. ¿Cuánto vale el coseno? ¿Cuánto vale el coseno de 270 grados? También 0. 0. Por lo tanto, en esta situación, la fuerza peso tiene un trabajo igual a 0 joule. Nos está faltando analizar qué es lo que pasa con la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Nos falta analizar qué pasa con la fuerza de rozamiento. Tenemos el cuerpo, vamos a tener el sentido de movimiento, y la fuerza de rozamiento que va en sentido contrario a mi sentido de movimiento. El ángulo va a ser este. Esta es la fuerza de rozamiento. El ángulo de la fuerza de rozamiento, ¿cuánto va a valer? 180 y con el coseno 180 grados. ¿Cómo?
Con el coseno es -1. Exactamente, coseno de 180 grados va a valer -1. No les dije cuánto valía la fuerza de rozamiento. Vamos a decir que la fuerza de rozamiento va a valer 10 newton. Vamos a ponerle un valor cualquiera. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a 10 newton por 40 metros por -1. Esto nos va a dar menos 400 joules. Bien. Lo que nunca analizamos es el vector fuerza resultante. A nosotros recordemos que la sumatoria de las fuerzas le habíamos dicho que era masa por aceleración. Y yo creo que se los dije en algún momento que este producto es la fuerza resultante. ¿Y a qué va a estar asociado la fuerza resultante? Al sentido de movimiento. Nosotros sabemos que en el eje horizontal yo lo que voy a tener es fuerza en X, que es positivo, menos la fuerza de rozamiento, que me va a terminar dando la fuerza resultante. Da la casualidad de que el trabajo de la fuerza es exactamente igual al trabajo de la fuerza en X. O sea, yo lo que puedo decir es que el trabajo de la fuerza en X menos el trabajo de la fuerza resultante va a ser igual a, de fuerza de rozamiento, va a ser igual al trabajo de la fuerza resultante. Es decir, esto va a ser igual a 3.464 joules menos 400 joules, y esto nos va a dar 3.064 joules. 3.064 joules. Ese es el trabajo de la fuerza resultante. Y observen que esto es positivo. Esto es positivo. Quiere decir entonces que si yo tengo mi cajita que se está moviendo en una situación horizontal y el trabajo es positivo porque la fuerza resultante es positiva, quiere decir que esa fuerza está siendo aplicada sobre el sentido de movimiento con un ángulo, esta es la fuerza resultante, con un ángulo de 0 grados. Si hubiera ido en sentido contrario, porque el trabajo me hubiera dado negativo, porque la fuerza resultante me hubiera dado negativo de esta recta, quiere decir que va en sentido contrario, con un ángulo de 180 grados. ¿Está? Bien, pero yo hoy les voy a enseñar que no es necesario hacer este cálculo. Van a poder hacer otro tipo de cálculo mucho más simple. Vamos a ver otra situación y vamos a ver qué pasa con los ángulos de la situación que les voy a mostrar. Tercer fotito. Ahí tenemos una persona que está llevando una caja de Navidad podría ser, con una botella de sidra, un pan dulce. Está sin barbijo. Ahora en Navidad como está todo con barbijo. Bueno, no sé, vamos a tener que poner una pajita a través del barbijo para tomar la bebida. Bueno, tenemos la cajita. Tenemos la cajita. El sentido de movimiento de la persona
es horizontal. Ese es el sentido de movimiento de la persona. El chabón está haciendo esto. ¿Sí? La está levantando de esta manera. Por lo tanto, él está haciendo una fuerza para arriba. Está haciendo una fuerza para arriba. Y hacia abajo, verticalmente, va el peso. ¿Sí? Había una fuerza de contacto que la vamos a llamar de nuevo normal, que sería la fuerza que hace la mano sobre la caja, y el peso, que sería la fuerza que hace la caja sobre las manos de la persona. Vamos a tener un ángulo que va a ir hasta ahí y vamos a tener un ángulo que va a ir hasta ahí. ¿Cuál sería el ángulo de la normal? 90 grados. 90 grados. Y habíamos dicho que el coseno de 90 grados, es igual a 0. Por lo tanto, el trabajo de la normal vale 0 Joule. Siguiente situación. ¿Cuál es el ángulo de la fuerza peso? 270. 270 grados. Habíamos Y el dicho que trabajo también va a Y ser 0. coseno daba 0. exactamente, el trabajo también de la fuerza peso también me va a dar 0 Joule. Por lo tanto, en esta situación, cuando alguien está llevando algo, lo está acarreando de esta manera, no hay trabajo, no se hace trabajo directamente. ¿Está? Es lo mismo que, por ejemplo, si yo voy con una valijita, ¿sí? la voy llevando así, no hago trabajo. Ahora, si llevo una valijita con rueditas, ahí sí hay un ángulo, por lo tanto sí hago trabajo. ¿Ok? Bien. Vamos a ver lo siguiente, vamos a definir dos tipos de fuerzas. Dos tipos de fuerzas. Y vamos a calcular y vamos a ver cómo son afectadas por acción de su trabajo. Esto que les voy a dar ahora es súper importante, no importante, súper importante. Estos son lo que se llaman fuerzas conservativas, y las fuerzas no conservativas. Fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Y les voy a mostrar, vamos a arrancar con las fuerzas conservativas. Vamos a ver una imagen que tiene que ver con esto. Tenemos tres situaciones. La primera situación es que la pelota cae verticalmente 1 metro de distancia. ¿Sí? De altura. La pelota cae por un plano inclinado sin rozamiento, también desde una altura de 1 metro y llega al piso. Y la pelota cae por una superficie curva, también durante 1 metro de distancia, que es la altura, hacia el piso. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que nos va a pasar? Si la distancia era de 1 metro, y supongamos que el peso vale 1 newton, para la situación A, recordemos, esto tenemos la fuerza peso, mi sentido de movimiento de la fuerza peso es vertical hacia abajo, por lo tanto, el ángulo que forma el peso es de 0 grados, por lo tanto, el coseno de 0 grados va a ser igual a 1. ¿Está? Entonces, el trabajo en la primera situación de la fuerza peso es igual a 1 newton por 1 metro por 1. Y esto me va a dar 1 joule. El trabajo en la situación 2 es lo mismo. 1 newton por 1 metro por 1 es igual a 1 joule. Y el trabajo en la tercera situación
va a ser igual a 1 newton por 1 metro por 1 igual a 1 joule. ¿Qué pasó con la fuerza peso? Se conservó el trabajo. Por lo tanto, vamos a llamar fuerza conservativa a es toda aquella fuerza que conserva su trabajo sin importar el camino tomado. Sí importa la situación inicial y final. Y cuando yo dije que esto es importantísimo, lo importantísimo es esto. Una fuerza conservativa no depende del camino que tome, depende de su situación inicial y de su situación final. Esto tienen que grabárselo porque el año que viene esto lo voy a usar para muchas cosas. ¿Está? Bien. Vamos a, espero un poquitito que terminen de copiar, y vamos a ver lo que es una fuerza no conservativa. Les voy adelantando un poquitito lo que van a ver en la imagen. Ahí va la imagen. Ahí tienen una caja que se puede mover dentro de una habitación por dos caminos. Un camino semicircular, una semicircunferencia, y un camino que es totalmente horizontal. Las distancias recorridas son totalmente diferentes, ¿sí? Son distancias totalmente diferentes. Entonces, vamos a suponer que la distancia recorrida por este muchacho en el camino número 1 va a ser 1,57 metros. Esto sería pi sobre 2. ¿Está? Esta es la distancia de 1. Y la distancia de 2, vamos a suponer que es 1 metro. Ya habíamos dicho anteriormente que el ángulo de la fuerza de rozamiento para nosotros va a ser 180 grados. Por lo tanto, el coseno de 180 grados a nosotros nos va a dar menos 1. Vamos a suponer que la fuerza de rozamiento vale 1 newton. Entonces, vamos a calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento en el camino número 1, que sería 1 newton por 1,57 metros por menos 1. Y esto nos va a dar menos 1,57 joule. Vamos a calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento por el camino número 2. Esto va a ser igual a 1 newton por 1 metro por menos 1 por menos 1. O sea, esto me va a dar menos 1 joule. Bueno, a diferencia de la fuerza conservativa, que se conservó el trabajo de la fuerza de rozamiento, que es una fuerza no conservativa, no conserva el trabajo. Entonces, ¿qué pasó? No se conservó
el trabajo. Entonces, ¿qué vamos a decir que es una fuerza no conservativa? Es toda aquella fuerza que no conserva su trabajo, coma, en consecuencia, depende, coma, depende del camino tomado. Porque si depende del camino tomado, dependerá la distancia, ¿sí? La distancia que recorrió. Entonces, eso hace que la fuerza sea no conservativa, ¿ok? Bien. Voy a esperar un segundito y les voy a mostrar un cuadrito que va a quedar en el video, la imagen, donde vamos a ver ejemplos de fuerzas conservativas. Ya tenemos el peso. Una fuerza no conservativa, ya tenemos la fuerza de rozamiento. Les voy a mostrar otras, ¿sí? Conservativa, ¿sí? Muy importante para el año que viene. Y no conservativa, mucho no me preocupa. Me preocupan más las conservativas. ¿Por qué? Por lo siguiente. Ahí tenemos fuerzas conservativas. Tenemos la gravitacional, que sería el peso. La fuerza elástica, la de los resortes. Y les decía para el año que viene, fuerza conservativa, la eléctrica. Cuando veamos, esperemos llegar a ver trabajo, si no lo verá alguna persona en particular en otra instancia, cuando vea lo que es un trabajo eléctrico, le van a decir que la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Es decir, no va a importar el camino que tomen los electrones cuando circulan, sino la situación inicial y la situación final. Y con eso van a poder sacar la diferencia de potencial que tiene esa situación. Fuerzas no conservativas, la fricción, o sea, el rozamiento. Resistencia del aire sería lo mismo que el rozamiento, pero del aire. La tensión sobre una cuerda no es conservativa. Un motor o propulsión de un cohete tampoco es conservativo. Y un empujón o jalón de una persona tampoco es conservativa. ¿Sí? Sí va a ser conservativa, y esto lo aclaro porque me van a ver hacerlo, la fuerza que yo hago si yo estoy tirando con una fuerza constante. Si yo hago una fuerza constante, esto es una fuerza conservativa. Ahora, si estoy tironeando, no es conservativa. ¿Ok? Bueno, les había dicho de que había otra manera, de calcular la fuerza resultante. Y la otra manera es esta. La otra manera es esta. Trabajo de la fuerza resultante va a ser igual al trabajo de la fuerza conservativa más el trabajo de la fuerza no conservativa. Y fíjense que lo hicimos antes. La fuerza del que estoy tirando el objeto era conservativa y la fuerza que hacía el rozamiento era negativo, que es la no conservativa. Hicimos la resta porque la fuerza no conservativa, la de rozamiento, era negativa y nos dio el trabajo la fuerza resultante. Se dan cuenta de que es una manera también para poder sacar el trabajo la fuerza resultante. Bien. ¿Cómo se grafica esto? Vamos a ver lo que es el gráfico del trabajo de una fuerza
constante. Gráfico del trabajo de una fuerza constante. Vamos a graficar fuerza en Newton y distancia en metros. Y como es una fuerza constante, todo gráfico de algo constante es una recta horizontal. Bueno, el área debajo de esa recta va a ser igual al trabajo. El trabajo es la fuerza, obviamente, ¿no? Otra manera de sacar el trabajo de una fuerza. Vamos a ver ahora lo que es el trabajo de una fuerza variable. Trabajo de una fuerza variable. Por ejemplo, esta situación. Fuerza en Newton, distancia en metros, y tenemos esto. Ahí tenemos una fuerza variable. Ejemplo de esto ya lo vimos. ¿Se acuerdan del ascensor? Que la normal en el ascensor cambiaba. O sea, la normal en un ascensor, el peso aparente es una fuerza variable. Por lo tanto, su trabajo va a tener que calcularse de forma gráfica. ¿Cómo lo vamos a calcular? Si dijimos que el área debajo de la recta de una fuerza constante era el trabajo, acá vamos a tener tres áreas. Vamos a tener un área 1, un área 2 y un área 3. Entonces, el trabajo de la fuerza va a ser igual al área 1 más el área 2 más el área 3. Así se calcula el trabajo de una fuerza variable. Para aquellas personas que van a estudiar alguna carrera universitaria, por ejemplo, ingeniería, por ejemplo, economía, por ejemplo, medicina, por ejemplo, farmacia, por ejemplo, alguna bioquímica, alguna materia de tipo exacta, por ejemplo, físico, químico, geólogo, biólogo marino, le van a enseñar, y el año que viene creo que van a llegar a explicarles a ustedes, a fin de año, algo que se llama integral. Yo hago el método geométrico, pero les comento, esto no es necesario que lo tomen. Van a utilizar una sumatoria que se llama integral. Integral. Que esto les va a terminar dando el área. El área que van a tener debajo de cada función, de cada tramo, porque cada tramo tiene una función. Entonces van a utilizar este simbolito, les van a enseñar cómo calcularlo, cómo se resuelve esa integral, que va a tener tres integrales, va a ser la suma de esta integral, más esta integral, más esta integral. Van a tener que sacar lo que se van a llamar intervalos, o sea, desde acá hasta acá, desde acá hasta acá y desde acá hasta acá. Y van a poder sacar, mediante análisis matemático, van a poder sacar también el trabajo de una fuerza. Pero eso es siguiente paso, ¿ok? Bien. Vamos a el último trabajito que vamos a aprender este año, que es el siguiente. Vamos a ver lo que es el trabajo de la fuerza elástica. Trabajo
de fuerza elástica. Y les voy a compartir una imagen para que ustedes vean. Yo igual lo voy a dibujar en el pizarrón, así que quédense tranquilos, no se asusten. Ahí tienen la fuerza sobre un resorte, ¿sí? Ese sería el gráfico de una fuerza sobre un resorte. Ahí lo tienen, perdón, me había olvidado de ponerle finalizado. ¿Sí? Bien. Entonces, la situación es esta. Yo tengo un gráfico que va a ser fuerza en newton, distancia en metros. La fuerza elástica es conservativa, pero es variable, ¿sí? La fuerza elástica es conservativa, pero es variable. Esto sería la fuerza elástica. Y recordemos que fuerza elástica era K por la elongación o la compresión que tiene el resorte. Después dijimos que trabajo es igual a fuerza por distancia. Y si observamos, al ser una fuerza variable, yo puedo decir que el área debajo de esa recta oblicua va a ser el trabajo de la fuerza elástica. Esto va a ser el área. ¿Que va a ser igual a qué? A base por altura sobre 2. El trabajo de la fuerza elástica, entonces, puede ser 1/2 multiplicado por la base por la altura. Saqué el 2, lo saqué multiplicando. Trabajo de fuerza elástica va a ser igual a 1/2 por la base es la distancia, multiplicado por la altura, que va a ser la fuerza elástica. Trabajo de fuerza elástica. Pero por otro lado dijimos que fuerza elástica es K por D. Entonces el trabajo de la fuerza elástica va a ser igual a 1/2 por distancia por K por D. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza elástica va a ser igual a 1/2 de K por la distancia al cuadrado. Sugerencia para un resorte. Si estoy sacando el trabajo de la fuerza elástica, mi sugerencia es que, ya que esto va en Joule, y que habíamos dicho que era Newton por metro, sugerencia mía es que la K la trabajen en Newton sobre metro. Profe, pregunta. Sí. ¿No sería cuando hiciste la distributiva y juntaste y pusiste un medio de K, ¿no sería por 1/2 de D al cuadrado? O sea, No, 1/2 de K por 1/2 de D al cuadrado. No. Yo lo que hice fue, este 2 lo saqué hacia afuera, ¿para qué? Para que me quede. Porque recordad que la multiplicación es distributiva. La multiplicación es distributiva. Sí, por eso ¿Okay? no, pero me refiero al último, al de ahí abajo. ¿No deberías haber puesto algún paréntesis o algo entonces? No, porque saqué directamente el paréntesis, lo saqué directamente al paréntesis y me queda D por D, D al cuadrado. D al cuadrado por K es K por D al cuadrado.
por un medio. Lo saqué al paréntesis para juntarlo todo en una sola fórmula. Asociativa. Eso se llama asociatividad. ¿Sí? Lo podés poner como quieras. Podés poner un paréntesis acá, podés poner un paréntesis acá, podés poner la K acá adelante y poner un medio por D al cuadrado. Esa asociatividad se llama eso en matemática. Para que directamente ponga la formulita completita. ¿Bien? Bueno, todos estos son los trabajos que vamos a ver este año. Este año, lo que falta en lo que resta del año. Vamos a definir algo, ya que hicimos ya un ejercicio sobre trabajo, cómo se calcula, vamos a definir algo que se llama potencia. Esto por lo general se suele dar al final después de energía, pero yo este año le voy a cambiar el orden y le voy a dar potencia primero. Vamos a ver lo que es potencia. Y vamos a decir que, supongamos que tenemos un objeto, del cual le aplico una fuerza F, ¿sí? A lo largo de una distancia D, en un tiempo T. Distancia, tiempo. Y vamos a llamar potencia a el trabajo realizado por la fuerza dividido la variación de tiempo. Habíamos visto que trabajo va a ser fuerza por distancia. No nos importa el ángulo por ahora, ¿está? Nosotros no vamos a ver nada de potencia con ángulos. Fuerza por distancia sobre delta T. Y distancia sobre delta T lo habíamos visto al principio de año y lo llamamos velocidad. Por lo tanto, fuerza por velocidad también es potencia. También es potencia. ¿Qué unidades utiliza la potencia? Yo lo simbolizo con la letra P, potencia. Hay otra gente que le usa otro valor, otra letrita. Sería Joule sobre segundos. Esta unidad recibe el nombre de watt. La potencia se mide en joules sobre segundo y recibe el nombre de watt. Un kilowatt va a ser igual a 1000 watts. ¿Sí? Si ustedes miran la boletita de la luz, aparece consumo mensual o bimestral, les aparece lo siguiente. Supongamos 1 kilowatt hora. Esto significa kilowatt hora. Vamos a ver si esa unidad es de potencia. Esto sería como decir 1 kilowatt
multiplicado por una hora. Es decir, 1000 watts por una hora. Y sabemos que 1000 watts van a ser 1000 joules sobre segundos. Y una hora tiene 3600 segundos. Segundo con segundo se me va, y esto me va a terminar dando 3.600.000 joules. Por lo tanto, kilowatt hora no es potencia, es trabajo, y me voy a adelantar un poquitito, o energía. Por eso a ustedes les dicen energía consumida, no potencia consumida. ¿Se entiende? Entonces, podemos decir que un kilowatt hora es igual a 3.600.000 joules. Y no sé si el año pasado Aide les dijo que, cuando vieron calorimetría, que una caloría era igual a 4,18 joules. Ahí tienen 2 unidades para poder hacer pasaje de unidades por joule. La potencia también se sigue midiendo en HP y en CB. ¿Qué es HP? Horsepower, caballos a vapor. Y esto va a ser igual a 746 watts. Esta CB también es caballo de vapor, pero ya caballo, perdón, con vapor, mal. Caballo de vapor, que va a ser 745 watts. Por ejemplo, los HP que tiene un auto. Un motor de un auto se mide en HP, no se mide en joule, ¿sí? En watt, perdón, se mide en HP. ¿De dónde sale esta unidad? Miren, antiguamente, antes de la revolución industrial, todos los trabajos se hacían con caballos. Cuando se inventa la máquina a vapor, que fue la primera revolución industrial, cuando James Watt inventa la máquina a vapor, ¿qué es lo que ocurre? Esa máquina a vapor se midió el trabajo que hacía y se llegó a la conclusión que hacía el trabajo de 746 caballos. Una máquina que tenía un HP hacía el trabajo de 746 caballitos. Por lo tanto, de ahí viene la equivalencia. En realidad, ¿cuál es la historia? No es que él llamó la unidad watt al nombre de él, porque eso no se hacía. En realidad, lo que se medía era en HP. Luego se empezó a hacer la conversión, años más tarde, toda la conversión y todo el sistema de unidades, y se llegó a la conclusión y se llegó a esta equivalencia. ¿Se entiende? Así que el trabajito se sigue midiendo en horsepower y en caballos de vapor, que es otro tipo de equivalencia, es prácticamente lo mismo. ¿Ok? Ahora, esto es un chisme. Dos cositas. Primero, vieron que la bombita eléctrica se mide en watt. Y por lo general uno dice, watt, eso es la energía que libera. No, es la potencia. Una cosa es el voltaje ¿cómo es? El foco. Sí. ¿Sí? No, del foco digo. El Del voltaje foco, sí, la del foco. lamparita. Del foco.
Viste que se dice 10 watts, 50 watts, 100 watts. Bueno, esa es la potencia eléctrica que consume la lamparita eléctrica, ¿sí? Eso es lo que consume. Y fíjense qué interesante, porque uno podría sacar el consumo que tiene una lamparita teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que está prendida la lamparita, ¿sí? Teniendo en cuenta cuánto tiempo lo tuviste, sacás el consumo, o sea, la energía que vos estás usando, ¿sí? Tranquilamente. Y otra cosita, esto es más para la gente que va a seguir medicina, bioquímica, farmacia, van a ver algo que se llama potencia en el cuerpo humano, que se llama tasa metabólica. La tasa metabólica tiene que ver con la cantidad de trabajo que hace una persona por unidad de tiempo. Pero el trabajo va a estar asociado a la masa corporal, ¿sí? El trabajo que hace el cuerpo está asociado a la masa corporal, ¿sí? Y dividido el tiempo con el cual uno está haciendo ese trabajo, el cuerpo está haciendo ese trabajo, te va a sacar la potencia o tasa metabólica. Así que alguna persona que tenga esa orientación, van a ver que le van a enseñar en algún momento en la facultad lo que es la tasa metabólica de una persona, ¿sí? Chismecitos, como para tener en cuenta, ¿está? Bueno, jóvenes, paramos acá. Semana que viene, les cuento. Yo el día martes no voy a estar, así que tengo que avisar al cole, así que lo que vamos a hacer es, la clase esa se las voy a grabar y se las voy a mandar por Chamilo y por ¿cómo es? Por Classroom, exactamente, por Classroom. La historia es la siguiente, yo esta semana tengo que grabar el videíto de soluciones, que es el último tema de soluciones, que es diluciones. Yo lo voy a hacer, les voy a presentar cómo se hace el trabajo, y la clase que viene, lo que vamos a ver son algunas situaciones más, y es muy probable que entre esta semana y la semana que viene les mande la última actividad que tiene que ver con diluciones. ¿Está? Y ahí terminamos con química. Con física, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a preparar un videíto, un video para que vean con algunas situaciones problemáticas y voy a mandar una tareita cortita sobre trabajo y potencia. Cortita. Y yo creo que ya con eso ya estamos liquidados. Si tenemos que seguir una semana más, bueno, les doy la explicación teórica o se sacan dudas o lo que quieran, le doy la explicación teórica y ya quedaría ahí, no tiren la carpeta porque el año que viene la carpetita de física, la última parte, va a ser la primera parte del año que viene, así que no tiren la carpeta, sugerencia que les doy. Les doy la primera parte de energía y ya el año que viene seguiremos con energía a full, o sea que van a tener que unir las dos carpetas. Así que bueno, hasta acá llegamos hoy. Nos vemos pronto. Les mando un abrazo y dentro de un rato les subo el video de esto. Dale, chau, chau, hasta luego. Chao. Chao, profe. Chau. Dale, nos vemos, profe. Chau.